Desde el corazón de la región norte, en la provincia de Santiago, surge una obra destinada a transformar la movilidad y el desarrollo en el noroeste dominicano, la Circunvalación de Navarrete. La historia comienza en el año 2023, cuando el gobierno dominicano, a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, dio el primer paso para enfrentar el congestionamiento del tráfico en el casco urbano de Navarrete y mejorar la conexión entre Santiago, la línea noroeste y Puerto Plata. Este proyecto vial nació con un propósito claro: descongestionar el tránsito local y regional, reducir los tiempos de viaje, facilitar el transporte de mercancías y contribuir a una circulación más segura para residentes y visitantes. La nueva circunvalación, con una longitud aproximada de 12,9 kilómetros, ha sido diseñada con 4 carriles, obras complementarias como elevados, distribuidores, cajones viales, drenajes y puentes. Su trazado estratégico rodea el casco urbano de Navarrete, conectando las principales carreteras como la Joaquín Balaguer y la Gregorio Luperón, permitiendo que quienes circulan desde y hacia las provincias del Cibao, la línea noroeste y la costa atlántica, lo hagan con mayor fluidez y seguridad. A través de la construcción, se han levantado estructuras clave, se están ejecutando movimientos de tierra, colocación de pilotes y otros trabajos de ingeniería que reflejan el avance constante de la obra. Las autoridades estiman que esta importante vía estará inaugurada en agosto de 2026, marcando un hito en términos de infraestructura vial para la región y aportando a la competitividad del transporte terrestre dominicano. Más que una carretera, esta circunvalación representa la visión de un país que apuesta por la integración regional, la eficiencia logística y una mejor calidad de vida para cientos de miles de dominicanos que a diario transitan por este corredor. Esta circunvalación representa avance, desarrollo y modernidad. Pero ninguna obra de infraestructura cumple su verdadero propósito sin la responsabilidad de quienes la utilizan. A todos los conductores que transitarán por esta vía, respeten los límites de velocidad, mantengan la distancia adecuada y conduzcan con prudencia. Una carretera nueva es una oportunidad para llegar más seguros a nuestro destino. Recordemos que detrás de cada vehículo hay una familia esperando en casa. La seguridad vial no es solo una norma, es un compromiso con la vida. Este canal te recuerda que nos debemos lanzar basura en las vías públicas y a que conduzcamos con conciencia.